El mar está agitado. No son olas salvajes que revienten el casco, sino olas pesadas, largas, repetidas, como una respiración cansada. El barco que lleva a la corte en exilio se balancea sobre un agua gris, avanzando hacia adelante sin que nadie sepa realmente cuál será el destino final. En la cubierta, entre baúles, entre órdenes cortantes de oficiales y el pánico contenido de los sirvientes, está Carlota Joaquina de Borbón. Una reina. Una mujer que huye. No huye de un enemigo en el horizonte. No huye de la guerra, aunque la guerra los rodea. Huye de una vida que se volvió cárcel. El viento lo azota la cara. Salado, frío, implacable. El cabello se le desordena, la capa pesada se le enreda alrededor de un cuerpo pequeño pero tenso. Carlota Joaquina no se aferra a la barandilla como los demás. Se mantiene erguida, con la barbilla alta, mirando un horizonte que tiembla. En esa mirada no hay miedo. Hay amargura. No es la primera vez que se va. Y en el fondo lo sabe, tampoco será la última. Su vida está hecha de huidas encadenadas, de un palacio a otro, de un país a otro, de un título a otro, de un papel a otro. Pero, por lejos que vaya, hay algo que siempre la espera. Su matrimonio. El poder de otros. Una prisión sin muros. Ese barco carga con una monarquía que se deshace, rostros pálidos, oraciones murmuradas, ojos ansiosos clavados en el mar, como si el océano pudiera tragárselo todo y terminar con el asunto. El poder que ayer parecía firme hoy se tambalea, tan frágil como la madera del casco que cruje bajo la presión de las olas. Carlota Joaquina conoce ese temblor, porque para ella, el poder nunca fue refugio. Fue otra forma de encierro. Durante años creyó que si se iba lo bastante lejos, si escapaba de los viejos muros, todo sería distinto. Pero allí, en mitad del mar, entiende una verdad brutal. Hay cárceles que no están en tierra firme, no necesitan guardias, no requieren llaves. Viven en vínculos imposibles de romper, en papeles que no se permiten rechazar, en un matrimonio llamado deber, que funciona como cadena perpetua. Y quien narra esta escena no puede evitar una pregunta, la misma que perseguirá toda esta historia. Hay personas que corren toda la vida, y aún así nunca salen de su prisión. Carlota Joaquina es una de ellas. No fue una víctima débil. Al contrario, era inteligente, ambiciosa, afilada, incapaz de rendirse. Y justo por eso su tragedia es más feroz. Cada vez que intenta romper un grillete, el sistema aprieta más. Cada vez que cambia de escenario, la cárcel solo cambia de forma. En ese barco, ella ya no es la orgullosa infanta española de antes. Tampoco es la mujer libre que alguna vez imaginó. Es una reina exiliada, cargando un pasado de resentimiento y un futuro que no promete otra cosa que repetición. Las olas siguen golpeando, constantes, sin emoción, como si el mar supiera que el destino humano no es asunto suyo. Por un instante, Carlota Joaquina le da la espalda al océano. Detrás hay sirvientes, ojos que mezclan miedo y curiosidad, una corte acostumbrada a verla más como amenaza que como aliada. Nadie se le acerca. El hueco alrededor de ella es visible, helado, aislada, incluso en medio de la huida. Esa es la primera imagen de esta historia. Una reina en un mar inquieto. Una mujer con una rabia que no se le permite mostrar. Una fuga que comienza, aunque el final ya se insinúe demasiado pronto. Porque esta no es la historia de si escapará o no. Es la historia de por qué nunca podrá escapar. Si llegaste hasta aquí, si te atrapó la presión, la tensión y la amargura de esta apertura, quédate. Lo que viene no es romance ni gloria. Es poder, matrimonio y el precio que paga una mujer que se niega a resignarse en un mundo que no le concede libertad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si te gustan las historias desde el lado oscuro, desde el conflicto, desde vidas aplastadas por estructuras de poder. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres escuchar la historia no como cronología, sino como tragedia humana. Dale like, comparte y suscríbete para acompañarnos en toda la historia de Carlota Joaquina. Una mujer que huyó toda la vida y nunca encontró salida. Porque hay historias que no existen para consolar. Existen para recordarnos esto. No toda huida conduce a la libertad. Antes de ser una reina exiliada, antes de cargar el estigma de mujer peligrosa, Carlota Joaquina de Borbón fue una niña criada dentro del poder. La corte borbónica no era lugar para la inocencia. Muros altos, pasillos interminables, audiencias solemnes, todo enseñaba muy pronto que el mundo se sostiene con orden, sangre y reglas que no se cuestionan. Carlota nació en ese espacio como un metal arrojado al fuego, más duro,
más filoso y también más capaz de herir. Desde pequeña, era distinta. No distinta por delicadeza o ensueño, sino por esa clase de diferencia que pone nerviosos a los adultos. Carlota no se quedaba quieta. Sus ojos se movían siempre, observando, midiendo, buscando grietas. Cuando le enseñaban a inclinar la cabeza, aprendía rápido, y al mismo tiempo aprendía otra cosa: quién mandaba, quién obedecía, quién podía exigir y quién tenía que callar. El poder fue el primer idioma que entendió. A Carlota nadie le enseñó la libertad, pero le enseñaron con claridad el gobierno. Escuchó historias de dinastías que cayeron por debilidad, de reyes que perdieron el trono por no decidir a tiempo. En esas lecciones, las mujeres aparecían, sí, pero como excepción, herramienta, adorno dentro de un orden dirigido por hombres. El mensaje para ella era claro, aunque no se dijera: una mujer puede reinar, pero no debe ser libre. Carlota no se rebeló de inmediato. Guardó esa idea con la atención fría de una niña brillante. La memorizó, la analizó, la escondió adentro. No para obedecer, sino para comprender la estructura que la encerraba. Su infancia no fue pobre, pero tampoco dejó espacio para la blandura. Cada gesto era observado. Cada palabra podía interpretarse. Carlota aprendió a hablar poco, pero con peso. Aprendió a hacer que los demás la escucharan, no pidiendo, sino presionando. Los adultos lo llamaban terquedad. En realidad, era negarse a rendirse. En la corte, otras princesas aprendían a agradar. Carlota aprendía a sostenerse. No aceptaba ser un adorno para alianzas futuras. Entendió temprano que el matrimonio no es un final, es otra estructura de poder. Y si tenía que entrar en ella, sería como controladora o como prisionera. Y ella se juró, aunque sin decirlo: no seré prisionera. Su ambición no nació de fantasías. Nació de mirar, de ver quién ordena y quién calla, de entender que la historia no la escriben los obedientes. Carlota no aceptaba el papel pasivo que la corte le reservaba. Cada vez que le pedían retroceder, ella grababa esa sensación, no para llorar, sino para esperar el momento de avanzar. Pero ahí se sembró el conflicto. La corte puede tolerar a una princesa inteligente. No tolera a una princesa que quiere controlar. Puede aceptar la ambición en un hombre, pero la ve como amenaza cuando aparece en una mujer. Carlota creció dentro de esa contradicción. La educaron para ser reina. Pero la reina que la corte quería era lo opuesto a lo que ella estaba volviéndose. Querían una esposa silenciosa, decorativa, sin interferencias. Carlota no sabía quedarse quieta. No sabía aceptar ser secundaria. Y no sabía fingir que el poder no existía. Incluso de niña entendió una regla cruel. El mundo no castiga a las mujeres por ser débiles. Las castiga por no ser dóciles. Y Carlota nunca fue dócil. Algunas noches, cuando la corte se apagaba, se quedaba junto a una ventana alta. Miraba afuera no con romanticismo, sino con inquietud. No pensaba en amor. Pensaba en límites. Y los odiaba. En esos instantes nació la semilla de su tragedia. No la tragedia de una mujer aplastada sin resistir, sino la de una mujer demasiado lúcida sobre el poder como para fingir que no lo ve, y nacida en un sistema que no le permite usarlo a su manera. Carlota Joaquina nació para mandar. Pero la encerraron en el molde de una reina obediente. Ese choque no explotó todavía. Se quedó ardiendo por dentro, esperando el detonador, el matrimonio, el exilio, las huidas siguientes. Pero desde la infancia el destino ya estaba escrito. No es la historia de una mujer arrastrada por la historia. Es la historia de una mujer que pelea contra la historia, y la historia la aplasta. Y desde entonces su camino quedó marcado. Ambición, conflicto, y una salida que nunca llega. El matrimonio de Carlota Joaquina de Borbón no comenzó con una promesa, sino con un arreglo cerrado antes de que ella tuviera edad para comprenderlo. La llevaron como se lleva una pieza ya colocada en el tablero. Nadie le preguntó si estaba lista. Esa pregunta no existe en el idioma de la corte. Solo importaban el cuándo, el dónde y con qué condiciones. El matrimonio, aquí, no era unión de dos personas. Era un pacto entre dos sistemas de poder, donde el cuerpo y la vida de Carlota eran parte del contrato, sin discusión. La boda se celebró con el brillo habitual de los enlaces reales. Oro, blanco, velas, música. Todo estaba correcto. Demasiado correcto. No había lugar para emoción verdadera, ni para dudas. Carlota estaba en el centro, demasiado joven para el peso del papel,
pero sin mirada infantil. Miraba de frente, sin temblar, sin bajar la cabeza más de lo necesario. No por valentía romántica, sino por comprensión. Mostrar debilidad en una estructura de poder solo confirma al otro que tiene derecho a controlarte. El hombre frente a ella, el heredero portugués, no la miró como a una futura esposa. La miró como a un problema a gestionar. En su mirada había defensa, inseguridad y un miedo sin nombre. No miedo a perderla, sino a perder su propio lugar ante una mujer que no se queda quieta. Carlota entró en ese matrimonio con una ilusión peligrosísima, que el poder del título podía convertirse en poder real. Que, si era reina, tendría margen para actuar, intervenir, decidir al menos una parte de su destino. No era una ilusión ingenua, era la ilusión de alguien que entiende el poder, pero subestima cómo se reparte. En los primeros días de vida en común descubrió que ese matrimonio no estaba diseñado para compartir poder, sino para aplastar la desviación. Y Carlota, con su inteligencia afilada y su ambición visible, era la desviación más grande. Su marido no era fuerte en el sentido tradicional. No imponía con gritos. No necesitaba violencia pública. Su debilidad se expresaba de forma más peligrosa: sospecha, control, obsesión por tenerlo todo bajo la mano. Un hombre así no soporta vivir junto a una mujer con voluntad propia. No porque ella haga algo mal, sino porque su existencia ya es una amenaza. Carlota hablaba más de lo que se esperaba de una esposa. Preguntaba. Se metía. No aceptaba ser empujada al margen cuando se tomaban decisiones importantes. Y cada vez que lo hacía, el aire a su alrededor se volvía más frío. Las puertas dejaban de abrirse solas. Las conversaciones se cortaban cuando ella entraba. Las miradas cruzadas a su espalda se volvían más densas. La familia, si aún podía llamarse así, se convirtió en un campo de batalla sin disparos. Cada comida era una prueba. Cada frase podía interpretarse como desafío. Carlota entendió que la vigilaban, no por lo que había hecho, sino por lo que temían que pudiera hacer si no la controlaban. Ese matrimonio no permitía conflicto abierto. Funcionaba a base de asfixia lenta. Nadie le prohibía hablar, pero toda palabra suya era sospechosa. Nadie la encerraba en un cuarto, pero cada salida estaba bloqueada por deber, honor y ataduras invisibles, imposibles de romper. Carlota comprendió una verdad amarga. No era una relación entre dos personas. Era un sistema de seguridad construido alrededor de una mujer considerada peligrosa. Y cada reacción suya, dura o suave, se usaba como prueba de que debía controlarse más. Si callaba, decían que conspiraba. Si hablaba, decían que cruzaba la línea. Si retrocedía, confirmaban que debía ser vigilada. No existía un lugar intermedio para ella. A Carlota no la encarcelaban con leyes escritas. La encarcelaban con interpretaciones. Cada gesto podía contarse en su contra. Y en una corte, la versión más repetida termina siendo la verdad oficial. Con el tiempo entendió que no había salida negociada. El matrimonio no necesitaba su acuerdo para seguir. Solo necesitaba que ella continuara existiendo dentro del papel asignado. La prisión más eficaz no es la que cierra puertas. Es la que te convence de que no hay otras puertas. Carlota resistió como sabía, acelerando. Su ambición no disminuyó, se hizo más cortante. Buscó influencia fuera del espacio doméstico. Buscó aliado. Se metió más en política, creyendo que si creaba otro centro de poder, rompería el cerco. Pero cada paso suyo revelaba más la naturaleza carcelaria del vínculo. Su marido no necesitaba vencerla. Le bastaba con impedir que ella fuera reconocida como legítima en cualquier espacio de poder. Y el sistema detrás de él lo hacía muy bien. Carlota empezó a vivir en estado de vigilancia permanente. La privacidad dejó de existir. Hasta los pensamientos debían filtrarse antes de convertirse en palabras. Cada día era una batalla pequeña, sin victoria, solo desgaste. No la derrotaron, la consumieron. Ese matrimonio no destruyó a Carlota con un golpe único. Hizo algo más fino, convirtió cada intento de escapar en prueba para encerrarla más. Y ahí Carlota entendió la prisión verdadera. No era un marido, no era un palacio. Era una estructura construida para no dejar espacio a una mujer que no se somete. Y cuando alguien descubre que vive dentro de una estructura así, toda huida futura, con nombre de poder, exilio o revolución, ya trae el final escrito. Carlota Joaquina todavía no había salido de su cárcel. Solo acababa de reconocer que estaba dentro. Y desde ese momento, su historia dejó de ser la de un matrimonio fallido.
Se convirtió en la historia de una guerra de por vida, donde cada puerta que se abre conduce a otra forma de encierro. Cuando Carlota Joaquina comprendió que el matrimonio no era un lugar donde se pudiera negociar, hizo lo único coherente con su carácter: cambió la dirección de su fuga. Si la familia era una cárcel, entonces la política, en su lógica, debía ser la puerta. Ella no creía en la liberación por paciencia. Tampoco creía en el tiempo. Carlota Joaquina creía en el poder. Creía que el poder, si se sostiene con suficiente fuerza, rompe cualquier estructura de encierro. Creía que, si lograba salir del espacio conyugal y colocarse en el centro real de la corte, dejaría de ser una mujer a controlar para convertirse en alguien imposible de ignorar. Esa fe no era ingenua. Estaba construida sobre observación fría. Carlota había visto cómo funcionaba una corte, no por moral, sino por interés, no por afecto, sino por equilibrio. Y estaba convencida de que era lo bastante inteligente como para moverse dentro de esas reglas. Empezó a intervenir. Sin ruido. Sin proclamaciones. Sin choque directo. Carlota se acercó al poder como alguien que conoce el precio de mostrarse demasiado pronto. Tejió alianzas en los huecos que los demás no veían, conversaciones privadas, sugerencias ambiguas, apoyos discretos intercambiados más con miradas que con papeles. Su maniobra no tenía forma de rebelión, tenía forma de participación. Se metió en asuntos en los que nadie esperaba que una reina opinara. Expresó criterios, conectó facciones, usó su inteligencia como moneda. Y, por un breve tiempo, funcionó. El nombre de Carlota Joaquina empezó a aparecer en discusiones no oficiales. Algunos descubrieron que no era solo la esposa del heredero, sino una persona capaz de influir. Eso atrajo a ciertos hombres hacia ella, no por respeto, sino por cálculo, y Carlota lo aceptó. No necesitaba ser querida, necesitaba ser necesaria. En ese instante creyó haber encontrado su primera salida. Pero el poder, igual que el matrimonio, nunca libera gratis. El precio de entrar en la política era ser vista. Y cuando una mujer como Carlota Joaquina es vista, esa mirada no es neutral. Se convierte rápido en vigilancia, luego en sospecha, y después en interpretación maliciosa. La corte no se preguntó qué quería ella. La corte se preguntó, ¿qué está intentando hacer? Las alianzas que ella construía no se llamaron cooperación. Se llamaron conspiración. Sus opiniones no se consideraron visión. Se etiquetaron como intromisión. Cada avance suyo se transformó en prueba de otro relato. El relato de una reina ambiciosa, peligrosa, incapaz de conocer su lugar. La mala fama no se propaga con verdad. Se propaga con miedo. Y Carlota, con una inteligencia que no sabía ocultarse, se volvió el punto donde ese miedo se acumulaba. Su esposo lo entendió pronto. No porque la comprendiera, sino porque comprendía el sistema. No necesitaba derrotarla en un enfrentamiento directo. Solo debía hacer que la corte creyera que ella era una amenaza para el orden. Y una vez que eso se cree, el sistema se ocupa del resto. La vigilancia se hizo más densa. Los que antes se le acercaban empezaron a marcar distancia. Las conversaciones se cortaban. Las puertas que antes se entreabrían ahora se cerraban con suavidad, pero con firmeza. A Carlota no la expulsaron de la corte. La aislaron dentro de su propio centro. Y ella lo entendió. Estaba rodeada por algo invisible y perfecto, una especie de acuerdo silencioso según el cual ella no tenía permiso para triunfar. Cuanto más intentaba ampliar su influencia, más se estrechaba el espacio a su alrededor. Cuanto más demostraba capacidad, más la acusaban de cruzar límites. La libertad que perseguía retrocedía a la misma velocidad que su ambición avanzaba. Esa es la paradoja central de su vida. Cada vez que ella corría hacia adelante, la cadena se apretaba una vuelta más. Carlota ya no era solo una esposa difícil. Era un problema político. Y los problemas políticos no se resuelven con diálogo, se administran con aislamiento. Entonces empezó a sentir lo mismo que tantas veces había provocado en otros: el silencio. No el silencio elegido, sino el silencio impuesto, cortando canales, desgastando reputación, torciendo intenciones. Ella hablaba, pero nadie escuchaba. Ella estaba allí, pero nadie la recibía. El poder, aquello que ella creía que la iba a liberar, empezó a deformarse. Dejó de ser una herramienta. Se volvió la excusa para castigarla. Carlota no se retiró, pero comprendió que su primera huida estaba fracasando. No porque ella fuera débil,
sino porque esa estructura no estaba diseñada para permitir que alguien como ella ganara. Podía tolerarla, usarla, incluso necesitarla en momentos concretos, pero jamás le permitiría salir del papel asignado. La amargura se acumuló. Veía con claridad que hombres con menos inteligencia y menos visión podían fracasar sin ser destruidos. Ella, en cambio, solo por mostrar capacidad, era tratada como amenaza. Esa injusticia no la suavizó. La endureció. Pero endurecerse en el aislamiento tiene un solo final: desgaste. Su fuga hacia el poder no la sacó de la cárcel. Solo la movió de una celda a otra, más grande, más peligrosa y vigilada con más cuidado. Y cuando lo comprendió, ya era tarde para volver atrás. Porque una vez que te colocan la etiqueta de mujer peligrosa, todo intento de demostrar que no lo eres se convierte en prueba en tu contra. Carlota Joaquina estaba en el corazón de la corte, pero nunca había estado tan lejos de la libertad. Su primera huida terminó sin derrota pública, pero con una verdad helada. El poder no la liberó. Solo le enseñó al sistema a encerrarla mejor. Y desde aquí, la historia entra en otra fase. Carlota seguirá corriendo, seguirá cambiando de papel, seguirá creyendo que existe otra puerta más adelante. Pero el motivo ya quedó marcado, claro e irreversible: huir y ser apretada con más fuerza. Y la tragedia de Carlota Joaquina apenas está comenzando. La huida hacia Brasil nunca fue llamada por su nombre verdadero. La corte la llamó Movimiento Estratégico. Hablaron de seguridad, de proteger la corona, de esquivar la tormenta que crecía en Europa. Sonaba razonable, incluso noble. Pero para Carlota Joaquina de Borbón era solo otra forma de decir lo mismo. El poder estaba escapando, y ella estaba obligada a escapar detrás. Esta vez no huyó sola. Toda la corte corrió como un cuerpo en pánico. Los barcos se llenaron de gente, objetos, documentos, símbolos de una monarquía asustada. Rostros familiares mostraban por fin la inseguridad. Ya no eran gobernantes seguros, eran supervivientes al borde del abismo. Carlota atravesó ese movimiento con una sensación doble, conocida y nueva. Conocida, porque estaba acostumbrada a ser arrastrada por decisiones ajenas. Nueva, porque esta vez vio una grieta. Brasil, tierra distante, húmeda, todavía no completamente encajada en el viejo orden. Un lugar menos atrapado por la etiqueta europea. En la imaginación de Carlota, no era solo refugio, era oportunidad. Si Europa era una cárcel con todas las puertas cerradas, Brasil podía ser un espacio donde las reglas aún se escribían. Y donde las reglas no están cerradas, siempre existe margen para intervenir. Subió al barco con esa fe. La fe de que el cambio de lugar afloja la estructura. La fe de que la distancia rompe cadenas. La fe de que, en un escenario nuevo, podría reescribir su papel. El mar fue largo. El tiempo en el océano vuelve todo borroso. Los días se encadenan sin límites, como si pasado y futuro quedaran suspendidos sobre el agua. Carlota observó con su mirada habitual, fría, calculadora. No se dejó arrastrar por el pánico colectivo. Hizo cuentas. Quien perdía influencia. Quien se volvía más necesario. Quien tenía miedo suficiente para cometer errores. El exilio, para ella, no era pausa, era transición dentro de una partida más grande. Pero al llegar a Brasil, la primera ilusión chocó de frente con la realidad. Brasil no se parecía a nada. El sol era duro. El aire era pesado, húmedo, pegado a la piel, recordándole sin piedad que ya no estaba en Europa. Olores de tierra, vegetación, sudor y vida sin domesticar se mezclaban. El orden antiguo temblaba. Las reglas conocidas ya no funcionaban igual. Carlota vio eso y sintió dos cosas a la vez: esperanza y alerta. Esperanza, porque la inestabilidad abre grietas. Alerta, porque la inestabilidad también devora a quien no se adapta. La corte se reconstruyó en tierra nueva, pero no desde cero. Trajo consigo el miedo, el control, la costumbre de sospechar. Ajustaron ceremonias al clima, sí, pero la esencia del poder no cambió. Y Carlota lo comprendió pronto. La cárcel también había cruzado el mar. Su matrimonio no se volvió más liviano por la distancia. Su esposo seguía allí, con la misma inseguridad y la misma obsesión por controlar. En ese contexto, incluso apretó más. Porque en Brasil su poder era más frágil que nunca. Y cuando el poder se vuelve frágil, suele volverse más cruel. A Carlota la vigilaron más. Sus movimientos se limitaron con mayor claridad.
Sus contactos se controlaron con más rigor. Brasil no le abrió libertad. Solo dejó al descubierto la forma exacta de su encierro. Ella intentó adaptarse, no inclinándose, sino observando mejor. Vio tensiones nuevas, corte y colonia, europeos y mundo local, poder nominal y poder real. Entendió que si existía un sitio para intervenir, era en esas fisuras. Pero cada vez que se acercaba a una grieta, la estructura vieja reaccionaba de inmediato. Su fama, ya manchada en Europa, la siguió como sombra. Los rumores no necesitan fronteras. La etiqueta de mujer peligrosa viajó con ella como un sello imposible de despegar. Y en un territorio inestable, ese sello era todavía más útil para quienes querían controlar. Carlota no era vista como oportunidad. Era vista como riesgo. Comprendió que en Brasil todas las puertas tenían 2 cerrojos, uno del presente nuevo y otro del prejuicio antiguo. Para abrirlas no bastaba el poder, hacía falta reconocimiento. Y ese reconocimiento se lo habían quitado hacía mucho. El exilio se alargó, y con él llegó un cansancio distinto. No el cansancio del cuerpo, sino el de chocar siempre contra la misma pared con otro rostro. Carlota entendió que el problema no era el lugar. Era la estructura que la encerraba desde el principio. Brasil no era hogar. Europa ya no era hogar. El matrimonio nunca fue hogar. Ella existía entre espacios sin ancla. Poco a poco, la idea de una nueva oportunidad se deshizo y fue reemplazada por algo más amargo. El exilio no es salir de la cárcel. Es mover la cárcel a otra dirección. Carlota siguió corriendo. Corriendo con planes. Corriendo con alianzas. Corriendo con la fe de que todavía quedaba un movimiento correcto. Pero Brasil no le dio respuesta. Solo le devolvió la misma verdad bajo un sol más cruel. El poder seguía fuera de su alcance, y el matrimonio seguía apretando día tras día. El lugar cambió. El destino, no. Y cuando Carlota Joaquina se plantó en esa tierra nueva, mirando el futuro con una esperanza ya desgastada, empezó a comprender que aquella huida, como las anteriores, era otro círculo. Otro círculo que aún no sabía romper. El motivo se repitió, más claro que nunca, imposible de negar. Cambiar de lugar no cambia el destino. Y dentro de esa pared invisible, los pasos siguientes de Carlota se volverán más desesperados, más afilados y más peligrosos, no solo para la corte, sino para ella misma. El poder no siempre castiga expulsando. A veces castiga controlando la presencia. Tras los años de exilio, Carlota Joaquina de Borbón no fue echada de la corte. Seguía allí, en los pasillos conocidos, en ceremonias diseñadas al milímetro, en salones donde la luz caía siempre en el lugar exacto. Pero desde entonces, todo a su alrededor cambió de ritmo, el ritmo de la sospecha. La corte dejó de verla como parte del poder. La vio como una variable que había que contener. El distanciamiento no fue brusco. Llegó como niebla. Primero, silencios un poco más largos cuando ella entraba. Luego, conversaciones que cambiaban de dirección. Luego, invitaciones que ya no llegaban. Nadie declaró su exclusión, pero todo fue organizado para que ella no estuviera en el centro de nada importante. Carlota lo entendió pronto. Y entendió por qué. Había demostrado demasiadas veces que no encajaba en el papel de reina obediente. Había dicho lo que no debía decir, había preguntado lo que nadie quería responder. En un sistema que vive de consenso fingido, quien pregunta rompe el orden. La vigilancia se volvió más evidente. No con guardias frente a su puerta. No con prohibiciones escritas. Sino con personas siempre presentes, con informes regulares, con la sensación de que cada movimiento suyo era registrado y narrado. Carlota ya no tenía derecho a equivocarse. Sus palabras eran arrancadas del contexto, recortadas y repetidas de forma útil para quien las contaba, no para quien las decía. Sus gestos, por pequeños que fueran, podían convertirse en pruebas. Y la prueba, cuando una corte ya decidió sospechar, siempre encuentra una historia a la medida. Ella vivía en un lugar donde la intención ya no importaba. Solo importaba cómo la interpretaban. Su libertad no fue arrebatada en un día. Fue lijada paso a paso. Aún podía caminar, aún podía aparecer. Pero cada paso exigía cálculo. Cada aparición se pagaba con más vigilancia. Esa es la forma de control más fina. No hace falta ordenar. Basta con lograr que la persona se limite sola. Y entonces apareció el nombre. No en documentos oficiales. No en discursos públicos. Apareció en susurros, en frases incompletas, en miradas rápidas entre quienes se creen más lúcidos que los demás.
la Mujer Peligrosa. Ese título no necesitaba definición. Todos entendían lo que implicaba. No hablaba de un acto concreto. Hablaba de un potencial. Y para un sistema que teme perder el control, el potencial da más miedo que cualquier delito. Su imagen comenzó a deformarse. Su firmeza dejó de llamarse determinación y pasó a llamarse descontrol. Su franqueza dejó de ser honestidad y se convirtió en provocación. Su ambición, celebrada en los hombres, se volvió señal de locura cuando era ella quien la mostraba. Nadie tenía que probarlo, solo repetirlo. Carlota comprendió que su voz estaba perdiendo legitimidad. No porque le prohibieran hablar, sino porque cualquier palabra suya ya se escuchaba con la sospecha previa de que ella no estaba bien. Y cuando te colocan ahí, ya no necesitan refutarte. Solo necesitan ignorarte. Ella hablaba y recibía sonrisas educadas. Protestaba y recibía miradas cruzadas. Callaba y lo tomaban como confirmación. Esa era la trampa perfecta. Carlota no podía demostrar que no era peligrosa, porque cada intento se interpretaba como prueba de lo contrario. Quedó encerrada en un círculo donde toda reacción apretaba el círculo. El poder estaba cerca, pero era intocable. Como una pared de vidrio, se ve, se desea, pero no se rompe. La corte seguía funcionando y, mientras más normal funcionaba, más natural se volvía la ausencia de Carlota en las decisiones. No la vencieron en una batalla. La volvieron irrelevante como rival. Lo más amargo es que ella entendía exactamente lo que estaba pasando. Sin ilusiones. Sin engaños. Veía cómo reescribían su historia cada día. Y esa lucidez hacía que el aislamiento doliera más. Porque cuando comprendes el sistema que te aplasta y no puedes romperlo, cada día es una prueba mental. Carlota empezó a vivir en tensión constante. No había refugio en el habla. No había seguridad en el silencio. Cualquier opción llevaba al mismo final, más control. La corte aprendió a manejarla. Sin choque frontal. Sin represión pública. Solo sosteniendo la imagen de mujer peligrosa el tiempo suficiente para que nadie se atreviera a acercarse. Los posibles aliados desaparecieron. Los que antes la escuchaban ahora guardaban distancia. No porque creyeran que ella estaba equivocada, sino porque estar cerca de ella se volvió peligroso. Y así, Carlota Joaquina quedó aislada en el corazón mismo del poder, justo donde debería haber tenido voz. Seguía siendo reina, pero una reina sin confianza. El título permanecía. El poder, no. Ese aislamiento no parecía una derrota, parecía normalidad. Día tras día, no consultarla se volvió costumbre. No invitarla se volvió obvio. Tratarla como riesgo se volvió motivo suficiente para excluirla. Carlota no desapareció. La hicieron innecesaria. Y allí el motivo antiguo regresó con claridad total. Ella corrió hacia el poder para escapar de la prisión del matrimonio. Pero el poder, cuando nace del miedo, se convierte en una prisión más grande. Huir y quedar más atada. Esto no es el final. Pero es el punto en que Carlota empieza a entender que todas las puertas en las que confió no llevaban afuera. Llevaban al mismo pasillo largo, frío y sin salida. Y desde aquí, sus próximas huidas ya no tendrán color de esperanza. Tendrán forma de una desesperación calculada. Cuando todas las puertas legales se cerraron, a Carlota Joaquina de Borbón ya no le quedó más opción que cruzar el último límite. La conspiración no le llegó como una decisión repentina. Se fue formando poco a poco, en días largos de ser ignorada, en ceremonias donde ya era apenas una sombra colocada en el lugar correcto, en esa sensación de haber sido convertida en un adorno peligroso, presente, pero sin derecho a intervenir. Carlota no creía que hubiera perdido. Creía que todavía no había ido lo bastante lejos. Esa idea fue su fuerza, y también su último veneno. Porque cuando alguien ya ha probado todos los caminos permitidos y los encuentra cerrados, empieza a creer que basta con un paso más audaz, más duro, más definitivo, para que todo se dé vuelta. Su última apuesta no fue un impulso. Fue el resultado de años de mirar, acumular y guardar una rabia que no podía salir. Carlota estaba convencida de que, si lograba separarse de la autoridad de su marido, si conseguía levantar un centro propio de influencia, entonces la estructura que la encerraba se derrumbaría. Esta vez no quería solo que la escucharan. Quería mandar. Las reuniones se volvieron más secretas que nunca. Ya no había insinuaciones a medias. Ya no había movimientos tímidos. Carlota habló de cambiar el orden. Habló de legitimidad. Habló de un futuro en el que el poder no estaría en manos de hombres débiles que controlan con miedo.
En su cabeza, entre el presente y la libertad quedaba una distancia mínima. Un paso más. Pero justo ahí, la estructura que intentaba romper mostró su fuerza real. La traición no vino de un enemigo declarado. Vino de quienes antes asentían, escuchaban, le dejaban creer que no estaba sola. En una corte que se sostiene por supervivencia, la lealtad siempre tiene precio, y Carlota ya no tenía suficiente poder para pagarlo. La conspiración se descubrió antes de tomar forma completa. No por pruebas incontestables, sino por un acuerdo silencioso. Era hora de terminar con ella. Lo sorprendente no fue la traición. Fue la velocidad. En poco tiempo le cortaron todos los contactos. Las puertas se cerraron de golpe, sin rendijas. Los que antes estaban cerca desaparecieron como si nunca hubieran existido. No hubo debate. No hubo espacio para explicar. El relato ya estaba escrito, y ella era la protagonista involuntaria. Carlota no fue arrestada en el sentido clásico. Le quitaron la existencia política. De una mujer que siempre intentaba entrar al centro del poder, pasó a ser alguien que debía ser aislada por el bien del orden. No hicieron falta cadenas. No hizo falta sentencia. Bastaron vigilancia total y una decisión que no requería anuncio. La dejaron aparte. Los espacios por los que antes caminaba se volvieron tabú. Las conversaciones que antes llevaban su nombre siguieron como si ella nunca hubiera estado allí. Carlota Joaquina, la mujer que obligó a la corte a estar en alerta, fue convertida en alguien incapaz de influir. Esa es la prisión más fina. No la encerraron en un calabozo. La encerraron en la anulación absoluta. De mujer poderosa, Carlota se convirtió en prisionera política sin título. Nadie la llamó así, pero así la trataron. Cada movimiento era observado. Cada contacto, controlado. Cada intención, detenida antes de nacer. Ya no había conspiración. Ya no había alianzas. Ya no había forma de huir. Lo más amargo no fue fracasar, sino comprender que ese fracaso estaba escrito desde mucho antes. No porque se equivocara en el último paso, sino porque desde el inicio esa estructura nunca pensó permitirle ganar. Carlota se quedó sola durante días largos, con una lucidez fría que ya no le servía para nada. Miró su cadena de huidas, del matrimonio al poder, del poder al exilio, del exilio a la conspiración, y por primera vez vio el dibujo completo. Todos los caminos llevaban al mismo lugar. No porque ella eligiera mal, sino porque no existía salida diseñada para ella. La primera cárcel, el matrimonio, la estructura, el papel, nunca se rompió. Solo cambió de forma. Cada vez que ella creyó escapar, la cárcel reapareció más sutil, más discreta, más eficaz. Carlota ya no tenía fuerza para rabiar. La rabia se había gastado. La ambición seguía viva, pero ya no tenía espacio para moverse. Entró en una etapa nueva, encerrada sin paredes, aislada sin proclamación. Aquí está el verdadero clímax de su tragedia. No el instante en que la derrotan, sino el instante en que entiende que no se permite ninguna victoria. Todo lo que ella creyó puerta, matrimonio, poder, exilio, conspiración, eran pasillos que regresaban al punto de partida. Un sistema cerrado donde cada movimiento estaba previsto. Carlota Joaquina dejó de correr. No porque hubiera escapado, sino porque ya no había a dónde correr. Y en esa detención enfrentó la verdad más dura. Hay personas a las que nunca se les permite salir de su prisión. No porque sean débiles, sino porque nacieron dentro de ella. Y cada intento de romperla solo levanta el muro más alto. Desde aquí, su historia ya no es la de la resistencia. Es la de las consecuencias. Y la cárcel inicial, matrimonio, poder, papel, por fin se cerró del todo, sin dejarle ni una rendija para respirar. La vejez de Carlota Joaquina de Borbón no llegó como descanso, sino como la última fase de una condena demasiado larga. Ya no había poder. No ocurrió en un solo día. Llegó como cuando el agua se retira de un río que se seca, en silencio, de forma constante, sin ruido. Sus últimas influencias fueron desmontadas sin anuncios. Nadie vino a quitarle nada. Simplemente dejaron de necesitar pedirle permiso. Carlota conservaba el título. Pero el título era como un letrero viejo en una puerta cerrada por dentro. No se abre, no conduce a nada, no hay nadie esperando detrás. Las habitaciones que antes se abrían para ella se cerraron. Los asuntos que antes requerían su opinión se resolvían antes de que ella supiera que existían. A Carlota no la expulsaron con conflicto. La expulsaron con el paso del tiempo. Esa es la crueldad más perfecta del poder.
No necesita herir. Solo necesita volver a alguien irrelevante. Ya no había aliados. Los que se acercaban cuando ella aún podía influir se fueron hacía mucho. Algunos eligieron el silencio. Otros eligieron darse vuelta. No por odio, sino porque recordarla ya no daba ningún beneficio. Carlota lo entendía demasiado bien como para reprochar. En una corte, la lealtad no se ata a la persona. Se ata al puesto. Y cuando el puesto se vacía, los lazos se rompen solos. Sin drama. Sin necesidad de traición. Basta con seguir viviendo. Ella vivía entre gente que había conocido muy bien a Carlota. Y ahora trataba a Carlota como si solo conociera un nombre vago en un libro. Las visitas, si ocurrían, eran educación vacía. Nadie discutía con ella. Nadie la contradecía. Porque contradecirla sería admitir que aún pesaba. Y la corte ya había decidido que ella no pesaba. Y al final, se fue lo último, la ilusión. Eso llegó tarde, y dolió más. Carlota había vivido con la idea de que, si insistía un poco más, si entendía el sistema un poco mejor, si daba un paso más, todo cambiaría. Pero a esa edad, en la quietud fría de días sin propósito, tuvo que mirar la verdad sin maquillaje. No hay un paso más. No hay una última puerta que falte probar. No hay una estrategia olvidada. Ella no fracasó por falta de inteligencia. No fracasó por falta de decisión. Fracasó porque el juego no permitía que ella ganara. Esa comprensión no le trajo paz. Le trajo vacío. Carlota ya no se enfadaba. Ya no buscaba convencer. Ya no quería explicar. Las emociones que la habían sostenido se gastaron hasta perder filo, hasta no servir ni para defenderse. Y entonces llegó la soledad absoluta. Nadie creía. Sus palabras, si aún hablaba, ya no se escuchaban como información, sino como eco de un pasado sin utilidad. Asentían por educación, no por atención. Sus advertencias eran exageración. Sus análisis, obsesión. Carlota quedó fuera de la zona de lo creíble. Y cuando alguien es colocado ahí, ya no hace falta refutarlo. Solo hace falta ignorarlo. Y ser ignorada, para alguien que vivió de la presencia, es una destrucción lenta de la mente. Nadie escuchaba. Ya no había conversaciones reales. Nadie le preguntaba qué pensaba. Nadie venía, ni siquiera para oponerse. Ella existía en un silencio donde las palabras no producen respuesta. Antes vivió el silencio forzado del control. Ahora vivía el silencio total de la falta de sentido. Y por último, la verdad más desnuda. Nadie la necesitaba. La corte no la necesitaba para mantener el orden. No la necesitaba para equilibrar fuerzas. No la necesitaba ni siquiera como amenaza. Hasta el papel de mujer peligrosa dejó de ser útil. Un sistema estable ya no requiere enemigos extra. Carlota se volvió sobrante. Y esa condición no se anunció. Se aplicó dejando que siguiera viva sin afectar nada. Una mujer que vive rodeada de poder, pero no puede tocarlo. Ese fue el castigo para quien no se somete, pero tampoco puede ser eliminada por completo. Su vejez no tuvo gran tragedia. No hubo caída ruidosa. No hubo despertar que salvara. Hubo una sucesión de días iguales, donde todo esfuerzo pasado fue vaciado de significado. Ella no se arrepentía de haber resistido, pero comprendía el precio de no rendirse. Y ese precio no fue la muerte. Fue una existencia convertida en algo innecesario. Carlota miró su vida sin nostalgia, con lucidez helada. Corrió toda su vida para no ser encarcelada, y esa misma huida hizo que la prisión la siguiera más de cerca, más fina, más perfecta. Y ahora, con todas las huidas agotadas, con todos los caminos terminando en silencio, entendió que el castigo más grande del sistema no es reprimir. Es dejarte vivir lo suficiente para verte volver invisible. Ese fue el último precio. Y Carlota Joaquina lo pagó. Día tras día. En soledad. Sin testigos.